Hola mis hermanos, hoy queremos hablar de algo que nos acerca al corazón de Dios y es la humildad. Y tenemos una invitada especial, a nuestra hermana Nancy. ¿Cuál es su opinión, Nancy? Valderrama. Nancy Valderrama. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? Ahora en mayo vamos a cumplir 30 años. No me diga que también llegó con un aniversario. Sí, también. Yo también. Entonces cumplimos años en la misma fecha. Sí. Bueno, le damos la bienvenida y le damos las gracias por estar en este lugar, por querer compartir con nosotros esta entrevista. Vamos a hablar hoy día de la humildad. Algo que está muy manoseada, ¿cierto? Sí. Porque a veces malinterpretamos qué es lo que realmente es la humildad y hoy día vamos a conocer desde el fondo del corazón los sentimientos que nos florecen cuando hablamos de esto y qué dice la palabra de Dios con respecto a la humildad. Y la Biblia dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso dice la palabra de Dios. Ser humildes no es debilidad, sino es reconocer cuando necesitamos de Dios todos los días y cada día de nuestra vida. Hoy conversaremos y vamos a compartir cómo es la humildad, cómo nos transforma y cómo la humildad nos mantiene cerca de Dios. Amén. Vamos a comenzar con el primer bloque que yo le quiero comenzar preguntando: ¿cómo entiende usted la humildad delante de Dios? Bueno, para mí la humildad es someterme a Dios y dejar que Dios maneje nuestras vidas. O sea, todo lo que hacemos, lo que conseguimos, no es por mi fuerza, es porque Dios nos ayuda. Dios nos da la fuerza para poder hacerlo. No es que sea fuerza mía, que yo soy superior y puedo hacer esto porque soy mejor persona. No, es porque reconocer que Dios está primero en nuestras vidas y Él tiene el control de todo lo que hacemos. Amén, amén. Mire, vamos a hacer una dinámica que se dice completa la frase. Yo voy a decir algunas frases y usted las va a completar con lo que su corazón le diga en el momento. ¿Amén? ¿Está preparada? Vamos. La humildad me ha enseñado. Me ha enseñado a escuchar más. Sin humildad no hay sometimiento. Eso. Dios me mostró que la humildad es lo que más me acerca a Él. Amén. Me cuesta ser humilde cuando estoy algún problema en el hogar. Me cuesta. Amén. Me acerco a Dios cuando necesito mucho de Él. Fortaleza más que nada. Amén. La humildad es algo que Dios forma en nosotros. Y ¿sabe qué? La humildad se nota en algo que usted dijo al principio. Cuando nos rendimos a Dios. Amén. Pero cuando nos rendimos de verdad. Amén. Y eso se nota. Porque nos manejamos como Dios quiere. Y le dejamos a Dios el control de nuestra vida. Amén. Tenemos otra dinámica que dice: ¿lo dejo o lo trabajo? Yo le voy a decir algunas actitudes y usted me va a decir si las ha dejado atrás o si todavía estamos trabajándolas. Bueno, y yo siempre digo a los hermanos que se sientan acá, ustedes tienen mucha más experiencia que yo. Y muchos de los jóvenes que estamos aquí tienen harta historia. A lo mejor a mí me falta todavía historia que contar. Ustedes tienen mucha experiencia de vida. Entonces, por eso los entrevistamos a ustedes primero. Porque si yo voy a hablar de humildad, voy a hablar de amor, voy a hablar de tantas cosas al Señor, tiene que ser alguien que ha vivido una vida en el Evangelio y que tiene muchas experiencias. Tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos, y hemos pasado distintos procesos. Y han pasado otros procesos que nos pueden ayudar a la juventud hoy día a aprender a vivirlos también, porque es difícil vivir en esto. Muy difícil. Entonces, yo le voy a decir algunas actitudes y usted me va a decir si las está trabajando o ya las dejó, o ya las superó, si se puede decir así. ¿Ya? Pensar que todo depende de mí. No. Lo dejo. Lo dejo porque Dios es el que toma el control de todo. Amén. No aceptar consejos. Lo estoy trabajando. Realmente nos cuesta. Pues no, claro que sí. Buscar ser reconocido. Yo creo que ya siendo hijo de Dios somos más que reconocidos. Amén. Qué buena respuesta es. Hablar más que escuchar. Me cuesta. También porque quiero escuchar, pero también uno se pone a hablar. Amén. Compararme con otros. No, yo creo que somos únicos. Cada persona tiene su propia identidad. Amén. Y no somos comparables con nadie. Somos únicos escogidos por Dios. Creer que no necesito ayuda. Anteriormente, cuando estaba en el mundo, yo creía que no necesitaba.
pero de que Dios llegó a mi corazón, he entendido y he comprendido que sin Él no soy nada. Entonces yo todos los días necesito ayuda de Dios. Amén. No pedir perdón. Me cuesta, pero lo he tratado de hacer. Lo está trabajando. Amén. Le agradezco su sinceridad, porque a veces estas preguntas nos dejan como en shock, pero es súper importante ser sinceros, porque es reconocernos. La humildad es parte de eso. Y Dios trabaja en las personas que reconocemos, sabes que me cuesta esto. Lo estoy trabajando, pero estoy luchando para ser mejor persona. La humildad no es algo que conseguimos, es algo que cultivamos todos los días, porque Dios todos los días nos da una oportunidad nueva de ser mejores personas. Vamos a ir a otra dinámica, que esta es la última dinámica que vamos a trabajar. Y ahora vamos a pensar en lugares donde la humildad se nota, en situaciones donde la humildad se nota. Yo le voy a decir una situación y usted nos va a contar cómo practica la humildad en esa situación o qué tanto me cuesta trabajar la humildad en esa situación. Por ejemplo, en su casa y en su familia, ¿cómo usted trabaja la humildad en ese lugar? Sí, me cuesta un poco porque de repente hay conversaciones con mis hijos. Ya tengo hijos grandes, mayores, de 40 y tantos, de 30. Entonces de repente como que me debaten una cosa y yo le digo, no, es que no es así. Ahí como que después digo, ya señor, mejor me voy a controlar. Ya hija, pero tú estás equivocada. Trato de controlar esa parte porque me cuesta ahí, ¿me entiendes? Sí. Es como, o sea, no entrar en conflicto con los hijos. Sí, claro. Y ahí un padre demuestra la sabiduría. Es que ahí está, claro, porque de repente ellos creen tener la verdad y saberlo todo. Y sabemos que no es así. Entonces ellos también, ahí nosotros tenemos que bajar un poquito. Pero con el tiempo se va a ver que yo tengo la razón. Al servir en la iglesia, ¿cómo trabaja usted la humildad cuando sirve en la iglesia? Cuando me dan un trabajo en la iglesia, primero oro harto al Señor, porque en la iglesia hay distintos caracteres y nos cuesta. Y ahí de donde parece que más nos prueba. Sí, entonces claro que tenemos que aprender de repente a cerrar nuestra boca y dejar pasar la situación. Pero porque Dios está en nuestras vidas, pues, si no, no lo podríamos hacer. Exacto, por supuesto que sí. Cuando alguien la corrige, nos cuesta, me cuesta. Trato de trabajarlo día a día, de entender y aceptar la corrección, porque es un bien para uno. Y es parte de la humildad. Es difícil aceptar la corrección. Sí. Sobre todo, como usted dice, porque usted, ya tiene su año y tiene su experiencia. Entonces, sí, esta edad me vengan a decir lo que tengo que hacer. Cuesta. Pero el Señor nos enseña a ser humilde en esas situaciones. Al orar por algo que usted espera, que usted está esperando. ¿Cómo trabaja usted la humildad con el Señor cuando usted está orando por algo que desea? Bueno, yo igual tengo mis peticiones ante Dios y siempre le oro al Señor por ser un ejemplo. Le pido para que mis hijos lleguen a los caminos, porque también son conocedores, pero no han tenido ese encuentro personal que nosotros los papás ya lo tenemos. Lo hemos tenido. Entonces siempre le pido a Dios y de todo corazón que toque esos corazones, porque si un día Él tocó mi vida y yo siendo mundana, un corazón duro, Dios pone un corazón de piedra, lo hace blando. Entonces eso yo le pido harto al Señor, pues, para que toque los corazones de mis hijos. Y el Señor escucha. Dios, sí, el tiempo es de Él. Exacto. A veces queremos todo rápido, pero he aprendido con los años que el tiempo es del Señor y hay que aprender a respetar. Amén. Y a veces en el último minuto o en el último momento de nuestra vida, pero hay oraciones, el Señor siempre escucha nosotros. Sí. Pero hay respuestas que quizás nunca las vamos a ver, pero Dios sabe. Porque Él sabe. Sí. Él conoce nuestro corazón. Yo lo que más le pido a Dios es que antes que mis ojos se cierren, pueda ver mis hijos también. Amén. Esa es su oración más grande. Cuando Dios le responde a otra persona y no a usted. ¿Cómo trabaja usted la humildad con el Señor cuando se pasa? Por aquí puede haber un ejemplo que usted lo sacó de sus hijos. A lo mejor otra persona puede tener hijos en el Evangelio y usted todavía no. Entonces ahí es como, ¿cómo yo me enfrento al Señor con humildad? ¿Cómo trabajo en la humildad en esa situación? He aprendido con los años que al Señor no hay que enfrentarle, porque Él es Dios poderoso. Amén. Trato, aunque el corazón de mamá se aflija, trato de seguir permanente, firme en esa oración. Que Dios, que sea el tiempo de Él y no el tiempo mío. Aceptar eso cuesta, pero como Dios trabaja en nuestras vidas, con la ayuda de Él sí hemos podido aprender y apostar y aprender que es el tiempo de Dios. Amén. No cuando uno quiera. Amén. Vamos a ir a una pregunta final.
Y aquí le vamos a hablar a todas estas personas que nos ven a través de la plataforma, que se congregan a través de estos testimonios tan lindos que ustedes nos dan. Y le vamos a decir, yo le voy a consultar a usted, ¿qué le diría a alguien que quiere vivir más humildemente? Porque a lo mejor hay personas que quieren vivir humildemente y no pueden, pero que les cuesta soltar el control, porque el ser humano le gusta el control. ¿Qué le diría usted a esa persona que no puede trabajar la humildad, que quiere tener el control y no le quiere soltar este control a la cabeza? Bueno, para mí la experiencia de vida, yo llegué a los caminos del Señor teniendo un vacío muy grande en mi corazón, teniendo matrimonio y con muchos problemas. Pero he aprendido en el caminar que Dios tiene el control y tenemos que aprender a entregarle a Dios todos nuestros problemas, nuestras cargas, y Él se encarga de tomar el control de nuestras vidas. Y eso lo he aprendido por los años. Aceptar al Señor no es tan solo aceptarlo y arrepentirme de mis pecados, es dejar que Él actúe en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo importante, permitir que Dios actúe en nuestros corazones. Amén. Y tome el control de nuestras vidas. Amén. Qué importante es lo que hemos conversado en este día. Qué importante es entender que ser humilde ante Dios es soltar. Es entregar el control de mi vida, que haga lo que quiera, en el tiempo que quiera, cuando quiera. Es rendirse al Dios. Eso es una humildad, Señor. Y eso es entregar la fe, la confianza en el Señor. Y Él va respondiendo de a poco. Amén. Le damos las gracias por haber compartido este tiempo, porque dentro de la entrevista usted nos contó parte de su vida y a lo mejor sin querer es una petición que hoy hay en su corazón. Es algo que usted necesita que Dios tome el control y se lo ha entregado desde el momento uno, porque por algo sigue acá. Amén. ¿Verdad? Porque si hubiese rendido, ya no habría estado. Pero usted sigue tratando de ser fiel con el Señor, porque sabe que Él tiene el control de la situación. Así que le agradecemos por compartir ese testimonio, porque quizás detrás de estas pantallas también hay mamás sufriendo por un hijo, mamás sufriendo porque sus hijos no llegan al evangelio, y a veces nos podemos preguntar, pero Señor, ¿qué pasa? Y si yo te sirvo, si yo soy fiel a ti, si yo te amo con todo mi corazón, yo me rindo, yo estoy entregando todo. Pero usted dijo una palabra clave: el tiempo de Dios es desde. Y Él sabe cuándo. Amén. Lo principal. Lo importante es con humildad entregarle el control de nuestras vidas al Señor. Amén. Así que damos las gracias por compartir y recordamos que la humildad nos abre puertas. Mire qué bonita esta frase que voy a decir. La humildad nos abre puertas que el orgullo nos cierra. Amén. Y eso está más que... Qué bonita frase. Yo no la había meditado, pero qué bonito es entender que si tú eres humilde vas a matar el orgullo. Amén. ¿Y cuántos orgullosos hoy hay en el mundo? Así es. Así que Dios da gracia a los humildes. Cuanto más humildes, más cerca de Él estamos. Y Él nos llena de su favor. Amén. Así que le damos las gracias, mi hermana, por este momento, y esperamos que sea de mucha bendición para todas aquellas personas que están escuchando. Así es. Gracias. Bendición.